Era un día cualquiera en la vida de Julia, CEO de una de las empresas más importantes del país. Su agenda estaba llena: reuniones, decisiones, llamadas que definirían el rumbo de miles de empleados y millones en inversiones. Nada podía detenerla. Nada. Excepto un ascensor que decidió traicionarla justo cuando más prisa tenía. Julia entró al ascensor del rascacielos corporativo, con la confianza de quien domina su mundo. Presionó el botón del piso 20, y mientras revisaba sus correos en el teléfono, el ascensor comenzó a moverse. Pero de repente, se detuvo. La luz parpadeó. Un zumbido incómodo llenó el espacio reducido. Intentó presionar el botón de emergencia. Llamó varias veces, pero nada respondía. El ascensor estaba atrapado entre dos pisos. El pánico comenzó a asomar, aunque su entrenamiento para situaciones de crisis le ayudó a mantener la calma. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Pero los minutos pasaban, y la soledad de ese cubículo metálico empezaba a pesar. Lo que Julia no sabía era que, justo en ese mismo edificio, un hombre con una vida muy diferente estaba por entrar en escena. Daniel, un padre soltero que trabajaba como conserje y repartidor de mensajería, terminaba su jornada. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó un sonido extraño proveniente del área del ascensor. Se acercó, curioso y preocupado. Sin pensarlo, Daniel comenzó a inspeccionar la puerta del ascensor. Intentó abrirla con fuerza, sin imaginar lo que encontraría al otro lado. En el silencio entre ambos, se tejía una historia que cambiaría para siempre sus vidas. Daniel no era un héroe, ni un millonario, ni alguien acostumbrado a grandes gestas. Era un padre soltero que luchaba día a día para sacar adelante a su hija pequeña. Pero algo en ese sonido desesperado del ascensor lo impulsó a actuar. Con las manos firmes, comenzó a forzar la puerta metálica. El esfuerzo no fue fácil. El metal resistía, pero él no estaba dispuesto a rendirse. Tras varios minutos, la puerta cedió un poco, y la luz que provenía del interior del ascensor reveló el rostro de Julia. Sus ojos reflejaban mezcla de miedo, sorpresa y alivio. Sin dudar, Daniel extendió la mano para ayudarla a salir. Cuando Julia salió al pasillo, sus primeras palabras fueron de agradecimiento, mezcladas con un dejo de incredulidad. No podía creer que alguien como Daniel, con un trabajo tan humilde y una vida aparentemente tan distinta a la suya, hubiera sido quien la rescatara. Daniel, sin embargo, evitaba el protagonismo. Su mirada se posó en algo más allá de Julia, y en ese momento notó algo que lo dejó sin palabras. En la otra mano de Julia había un libro, el mismo libro que él le había regalado a su hija semanas atrás, sin imaginar que terminaría en manos de la mujer que acababa de liberar. La coincidencia era más que extraña. Esa pequeña conexión los unía de un modo inesperado. Mientras Julia recuperaba el aliento, Daniel sentía que aquel encuentro no era casualidad, sino el inicio de algo nuevo, algo que los desafiaría a ambos a salir de sus zonas de confort. Julia, todavía recuperándose del susto, miró a Daniel con curiosidad y agradecimiento. Le preguntó sobre el libro que llevaba en la mano, y él le contó que se lo había comprado a su hija pequeña, una niña de 7 años a la que adoraba y por la que luchaba cada día. Julia sonrió, sintiendo una conexión inesperada con ese hombre sencillo, que no tenía nada que ver con el mundo de lujos y poder que ella conocía. Mientras esperaban a que llegara el equipo de mantenimiento para sacar el ascensor del atasco, comenzaron a conversar. Julia habló de sus responsabilidades, de las presiones de ser un CEO, de la soledad que a veces sentía en su puesto. Daniel compartió las dificultades de criar a una hija solo, de trabajar horas extras para pagar las cuentas, y de cómo esos pequeños momentos de alegría con su niña le daban fuerzas para seguir adelante. Ella escuchaba atentamente, conmovida por la humildad y la fortaleza de Daniel. Él, por su parte, admiraba la vulnerabilidad que Julia mostraba, un lado que rara vez revelaba a sus colegas o empleados. En ese pequeño espacio de tiempo, se encontraron como dos personas reales, más allá de sus títulos y apariencias. Cuando finalmente el ascensor fue reparado y pudieron salir, Julia sintió que algo había cambiado en su interior. La experiencia la había hecho replantearse sus prioridades y la manera en que veía la vida y a las personas que la rodeaban.
Daniel regresó a su rutina, pero con una sonrisa diferente, sabiendo que había tocado la vida de alguien que parecía inalcanzable. Aquella tarde, ambos comprendieron que el destino tiene formas curiosas de unir caminos, y que a veces, una simple emergencia puede ser el comienzo de una historia inolvidable. En los días que siguieron, Julia no podía sacar de su mente el encuentro con Daniel. La sencillez de aquel hombre, su amor por su hija, y la forma en que la había ayudado sin esperar nada a cambio, despertaron en ella sentimientos que creía olvidados. Decidió que quería conocer más sobre esa realidad que hasta entonces solo había visto desde lejos, a través de ventanas de cristal y cifras en reportes. Una mañana, Julia llamó a Daniel. Le pidió reunirse con él para agradecerle nuevamente y, sobre todo, para entender mejor su mundo. Daniel aceptó con timidez, sorprendido por la invitación. Se encontraron en un pequeño café cercano al edificio, un lugar modesto pero lleno de vida. Mientras tomaban café, Julia escuchaba con atención cada palabra de Daniel. Él hablaba de sus sueños para su hija, de las dificultades que enfrentaba, de sus esperanzas para un futuro mejor. Julia se sorprendía de lo mucho que podía aprender simplemente al escuchar. Decidió que quería hacer algo más que palabras. Quería usar su posición para crear oportunidades para personas como Daniel y su hija. No solo desde la caridad, sino desde la inclusión y el respeto. Juntos comenzaron a planear iniciativas para apoyar a padres solteros, mejorar las condiciones laborales de los empleados menos visibles y fomentar programas de educación para los hijos de trabajadores. Julia sentía que había encontrado un nuevo propósito, y Daniel, una nueva esperanza. Lo que comenzó como un accidente encerrados en un ascensor, se convirtió en una alianza inesperada que cambiaría vidas y derribaría muros de indiferencia y distancia social. Los meses pasaron, y la colaboración entre Julia y Daniel fue creciendo. Bajo su liderazgo, la empresa comenzó a implementar programas de apoyo para empleados en situaciones difíciles. Se crearon becas para los hijos de trabajadores, horarios flexibles para padres solteros y espacios de escucha para quienes enfrentaban problemas personales. Julia descubrió que liderar no solo se trataba de tomar decisiones financieras, sino también de cuidar a las personas que formaban parte de esa gran familia corporativa. Su empatía aumentó, y con ella, la satisfacción de sentirse verdaderamente útil. Daniel, por su parte, vio cómo su vida comenzaba a cambiar. Gracias a las nuevas políticas, pudo tener más tiempo para su hija y acceder a programas educativos que antes parecían imposibles. La sonrisa de su niña se volvió más amplia y brillante, y eso era para él la mayor recompensa. Pero la historia no terminó ahí. Julia y Daniel comenzaron a construir una amistad basada en la admiración y el respeto mutuo. Compartían momentos fuera del trabajo, hablando de sus vidas, de sus sueños y de lo que habían aprendido el uno del otro. La CEO y el padre soltero, dos mundos tan distintos, demostraron que cuando se encuentran con apertura y corazón, pueden crear algo mucho más grande que ellos mismos. Una simple emergencia en un ascensor fue el catalizador de un cambio profundo, no solo en sus vidas, sino en la cultura de toda una empresa. Un día, Julia invitó a Daniel y a su hija a la sede principal de la empresa para un evento especial. Era la presentación oficial de los nuevos programas sociales que habían trabajado juntos. La sala estaba llena de ejecutivos, empleados y medios de comunicación. Cuando Daniel subió al escenario para hablar, su voz temblaba un poco, pero su mensaje fue claro y poderoso. Contó su historia, la de su hija y la de miles de padres que luchan sin descanso. Habló del impacto que esos programas tendrían en la vida de muchas familias y de la importancia de que las empresas se comprometan con la humanidad detrás del trabajo. Julia lo miraba desde la primera fila con orgullo y admiración. Sabía que aquel hombre humilde había logrado inspirar a todos, incluido a ella misma. Había transformado no solo su perspectiva, sino la manera en que la compañía veía a su gente. Después del evento, se acercaron para felicitarse mutuamente. Fue un momento de reconocimiento y gratitud, un puente entre dos mundos que parecía imposible antes de ese encuentro en el ascensor. Pero lo más valioso de todo fue lo que sucedió después, en la vida cotidiana. Julia aprendió a bajar de su torre de cristal para realmente conectar con las personas. Y Daniel descubrió que su voz tenía peso y valor. Ambos habían cambiado para siempre, gracias a un instante inesperado que rompió barreras y unió corazones.
Los meses siguientes trajeron nuevos retos y también nuevas satisfacciones. Julia, aunque seguía siendo la CEO implacable que todos conocían, empezó a mostrar un lado más humano y accesible. En sus discursos, ya no solo hablaba de números y ganancias, sino de personas, historias y sueños. Daniel, por su parte, se convirtió en un referente dentro de la empresa para la comunidad de empleados que antes se sentían invisibles. Su historia inspiró a muchos a no rendirse, a luchar por un futuro mejor para sus familias, y a confiar en que las oportunidades pueden llegar cuando menos se espera. Un día, mientras caminaban juntos por los pasillos, Julia tomó la mano de Daniel y le dijo: «Gracias por haberme encontrado atrapada en ese ascensor. No solo me rescataste físicamente, sino también del vacío que sentía en mi vida». Daniel sonrió y respondió: «Y yo nunca imaginé que ese momento cambiaría mi destino y el de mi hija para siempre». En ese instante, ambos entendieron que la verdadera grandeza no está en el poder o en el dinero, sino en la capacidad de conectar con los demás, de tender una mano cuando más se necesita y de construir puentes que unan corazones. La CEO y el padre soltero demostraron que, a veces, los encuentros inesperados pueden ser el inicio de las historias más significativas. Llegó el momento de cerrar este capítulo, pero la historia de Julia y Daniel seguía escribiéndose en cada acción y en cada sonrisa. La empresa había cambiado, sí, pero también sus vidas personales. Julia había aprendido a valorar la sencillez y la autenticidad, a dejar atrás el ego y la distancia que tantas veces la habían aislado. Daniel, en cambio, había descubierto que su voz era poderosa y que podía abrir puertas no solo para él, sino para muchos otros como él. Su hija ahora tenía una oportunidad real de un futuro mejor, y él se sentía orgulloso no solo como padre, sino como un ejemplo de superación. En una última reunión, Julia le entregó a Daniel una carta. En ella, le agradecía por enseñarle lo que realmente importa en la vida. Daniel, conmovido, supo que aquel encuentro fortuito había sido una bendición disfrazada. La vida, con sus vueltas inesperadas, les había dado la oportunidad de crecer juntos, de sanar heridas, de construir algo auténtico y duradero. Y todo comenzó con un ascensor detenido, una puerta forzada y un corazón dispuesto a ayudar. Porque a veces en los momentos más oscuros es cuando aparece la luz que ilumina el camino hacia una nueva vida. Si llegaste hasta este punto del video, gracias, porque eso me dice que algo de esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede hacer una gran diferencia para ti y para que sigamos trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que si te gustó, dale a suscribirte y activa la campanita. Yo te espero en la próxima historia, porque aún quedan muchas por contar. Gracias por ser parte de esta.